¿Qué tal? Saludos a todos, yo soy Tato Valderrama y les doy la bienvenida a este podcast. Estoy bien contento, me tomé un tiempo de vacaciones, ya regresé, fíjense que hace falta descansar la cabeza. Hay un libro que se llama La batalla está en la mente de Joyce Meyer, que dice que debemos de darnos el tiempo para pensar lo que estamos pensando. Dice que el cerebro es como un órgano, como un músculo, dice. Y así como cuando tú vas al gimnasio y después tu músculo necesita descansar, tu cerebro necesita descansar, no pensar en nada. Y para eso sirven en las vacaciones y tomarse un tiempo, ¿verdad? Así que ya estamos de regreso aquí al podcast y un buen amigo, el Sainz, que dirige clínicas de procesos de recuperación, me ha recomendado algunas personas que tienen una historia interesante. Y pues sin más preámbulos, te doy la bienvenida, Erika. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues gracias por tu valor de poder platicar un poquito de tu vida. Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta y pues agradecida, ¿no? Que pues ojalá poder dejar algo bueno de lo que yo he vivido. Oye, Erika, ¿qué sentiste cuando te dijeron, oye, qué onda? Hay un vato ahí que hace entrevistas, le dicen Tato y puedes participar, o cómo fue que te invitaron? Pues fue muy curioso porque casualmente antes de estar aquí, pues yo veía sus videos, me tocó, ¿no? Ver sus videos y fue algo como que dije yo, me llamó mucho la atención porque en ese transcurso pues yo ya estaba activa, ¿no? Ya estaba pues en la adicción. Platícame eso que me dijiste fuera del micrófono. O sea, que mientras veías mis podcasts, fumabas cristal. Sí, ¿Cómo está ese rollo? Pues una vez, yo como le comentaba, estaba preparando mi pipa, ¿no? Ahí yo bien, pues viendo videos concentrados. O sea, para la gente, Erika, que no sepa qué es una pipa, explícanos qué es una pipa. Pues es donde fumamos, ¿no? Donde echas la cura, la piedra. Es el método donde puedes fumar. Puedes fumar de diferentes maneras, pero esa es una de las más comunes, okay, ¿no? Entonces, pues yo estaba haciendo eso y justamente pasó un video de una entrevista de una señora que me llamó muchísimo la atención. Y me quedé viendo. Entonces, mientras yo fumaba, veía esos videos y la verdad me gustaban porque eran cosas que decía yo, ¿cómo puede ser que esa gente haga pasado esas situaciones? Fumando tú. Fumando yo, entrada bien loca, o sea, porque yo fumaba hasta que se me quedara sin nada, ¿no? Hasta que te cerrabas los ojos. Hasta que de plano. Porque justamente en el transcurso de mi adicción ya no sentía lo mismo, pues el efecto ya no era el mismo al principio. Pues. ¿Cuánto fumabas al principio? Pues al principio era muy poco, la verdad era, ¿cuánto le podrías una cantidad? Un 50, un 100, que viene siendo casi nada. Una cosita de nada, a veces, pues muchas veces vienen, pues caciqueado todo eso, ¿no? Entonces, pues era muy poquito y como fue pasando el tiempo, dejé de sentir ese efecto que yo sentía al principio. Entonces, pues, por ende, yo buscaba más y más y más y más. ¿Cuánto llegaste a consumir diario? Si comprobabas un 50, dime si estoy mal. El 50 es el globito, ¿verdad? Donde hay una pequeña piedrita chiquitita, ¿no? Sí. Estás hablando del cristal. Sí. Entonces, ¿hasta cuánto llegaste a consumir diario? Como 6, 7 globos. Órale. Y era que me lo metía por la nariz. A veces, o sea, ya lo molías. Sí, lo molía. Muchas veces era en la lengua. O sea, literalmente me lo comía a veces. Porque pues sí fue reduciendo el efecto que yo quería en ese momento. Nunca me había tocado eso. No sabía que también se tomaba. Sí, abajo de la lengua. O así literalmente agarrar la bolsita y lo que le queda, tragártelo para no desperdiciar nada. El polvo así. El polvito. Lamberlo así. Sí, así. Wow. Hasta eso llegué en esa desesperación de sentir el efecto. Sí. Y fueron varias veces que veías mis videos varias veces. Y me ponía. Y consumías. Y yo todavía decía, ve nomás la gente, o sea. Y en mi mente sí pasaba ¿cuándo vas a dejar de consumir tú, Erika? Y yo, pero es que no estoy tan mal, yo la controlo, yo estoy bien, o sea, yo no tengo un problema, decía yo, ¿no? Pero pues realmente pues sí lo tenía muy fuerte, solamente que pues yo era la única que no lo sabía. Fíjate, la verdad me produce mucha risa de nervios o risa de no saber qué pensar de eso, pues no me da mucha me da mucha risa de nerviosismo de que me digas que fumabas, o sea, te drogabas
y tenemos un podcast pues para prevenir Sí, eso, ¿no? para prevenir eso. O para mostrar la realidad del consumo. Exactamente. Y ha pasado el tiempo y luego estás en una clínica de rehabilitación y luego estás en el podcast, ¿no? Exacto, es lo que, de hecho, cuando yo llegué ahí a la clínica, le comentaba a Marbella, le digo, yo quiero que mi testimonio todo el mundo lo conozca, porque yo quiero dejar una buena semilla, yo quiero que la gente sepa, pues, ¿no? Que realmente, pues, la adicción sí es un problema muy grande, pero vienen muchas cosas detrás de ella. Entonces, yo le dije a Marbella, ¿sabes qué? Yo quiero que mi testimonio salga, yo quiero dar a conocer a muchos lados, no sé cómo le voy a hacer, pero algo tengo que hacer. Y cuando me comenta Marbella de eso, fue como que me quedé yo, ¿no? Pues la verdad fue como que yo sí, claro que sí quiero, o sea, sí me daba, pues vergüenza, sí me daba, pero dije yo, más vergüenza me daba el saber cómo estaba. Y pues no dejar esa esperanza de que sí se puede, o sea, de que puede salir, solamente es cuestión que uno quiera hacerlo. Espero de todo corazón que cuando avances en tu proceso, no vayas a estar consumiendo y viendo tu propio podcast, sí. ¿no? sería el colmo, Sí. pero pues son cosas que pueden pasar. Esperemos de todo corazón que no sea el caso. Así, ¿verdad? También, claro. Pero aún así, fíjate, yo no quiero que este podcast lo sientas como una carga. Al final del día, yo creo que los que estamos aquí no estamos aquí para gloriarnos, ¿no? Sino al contrario, tú estás platicando cómo te fue en la fiesta y cómo estás en un proceso tan duro, tan difícil y peleando esa batalla. O sea, no, la gente que nos ve, Erika no está aquí para decir, yo las puedo todas, ya lo logré, así es como se hace, para nada. Entonces no sientas esa carga porque no va por ahí, ¿no? Y justamente, pues de hecho hoy ya cumplo 4 meses, que 4 meses. Es el proceso de 4 meses y yo decidí quedarme todavía en el centro porque pues sinceramente no me siento preparada ni lista como para ya, ¿no? Salir a la sociedad. Ese es un gran tema. ¿Qué tú consideras, o ahí te va, por qué, o sea, en qué cosas tú te sientes que no estás lista, aunque tu proceso ya terminó, supongamos, ¿no? Tu proceso institucional de la clínica, o sea, ya te pueden dar bye, que te vaya bien, pero aún así tú dices, no me siento lista y me voy a quedar más tiempo. ¿Por qué no te sientes lista? ¿En qué área dices tú, yo necesito aprender esto, estoy insegura en aquello? Porque justamente al llegar aquí al centro, pues empiezo a conocer cosas que pues no tenía el conocimiento alguno. Me fui dando cuenta de que tengo defectos, de las cosas que me han hecho caer y cometer los errores que he cometido, ¿no? Entonces, una de las cosas, pues, de ver que soy una persona que se fuga de la realidad. Realmente no me gusta aceptar, no me gusta ver en dónde estoy parada, no me gusta la manera en cómo sobrellevo los problemas. Porque para mí el consumir drogas me pasó algo, voy a consumir drogas para no pensar en eso y no sentirme con esa carga de decir qué voy a hacer. ¿Te da miedo enfrentar Me da miedo enfrentar realidad? la realidad. O sea, muchas de las veces, pues solamente buscaba la manera en cómo justificar mis acciones. Entonces, yo, pues, cuando ingresé ahí al centro, pues me voy dando cuenta, ¿no? De las cosas, me doy cuenta de, pues, que tengo defectos de carácter, me doy cuenta de cómo voy por mi vida haciendo cosas que según yo pienso que están bien, pero no. Cómo manipulo la situación, cómo manipulo el entorno. Y por eso, muchas veces hago cosas que no debo hacer, pues. Entonces, el proceso de desintoxicación, por ejemplo, te ayudó, número uno, a poder pensar, ¿no? A pensar en el hoy, ¿verdad? Sí. Porque el adicto vive en el aire, pues, ¿no? Vive dopado totalmente, vive otra vida. Fugado de la realidad. Entonces, te asentó en la realidad. Y número dos, el programa que estás llevando puede ser como una linterna en la que te empezaste a saber todas las cicatrices y todo lo que hay que trabajar. Te da miedo y dices, no, espérate, me quedo en el hospital otro rato más. Exactamente, porque justamente yo vengo de una familia pues muy disfuncional, ¿no? De una madre alcohólica, un padre ausente, entonces pues crecí siendo la mamá de mis hermanas, entonces muchas cosas que pues en su momento yo no las veía, pues yo venía arrastrando me drogo por mi mamá, me drogo porque mi papá no está, porque nadie me quiere, porque la mosca pasó y no me dijo hola, o sea, siempre buscaba una justificación.
Entonces, cuando llego ahí, pues me doy cuenta. Yo llegué diciendo, mi mamá tiene la culpa, mi familia tiene la culpa, todo el mundo es culpable, menos yo soy la víctima. ¿Por qué el adicto busca culpa a todo el mundo? Porque siento que, pues, uno no es capaz de reconocer, pues, o es más fácil echarle la culpa a la demás gente que decir, ¿sabes qué? Yo lo hice porque yo quise. Ahí me di cuenta que todas las cosas que yo pasé, las situaciones, eran porque, pues, obviamente, yo llevé a que pasaran eso. ¿Podría ser que la culpa es como el boleto que te permite seguir consumiendo? Sí, exactamente. Es la justificación, ¿verdad? Es la justificación, o sea, es como dicen, ¿cómo voy a dejar de conmiserarme y justificar lo que he hecho? Pues, ¿cómo soy? Las cosas, los errores que yo he cometido, o sea, nunca voy a aceptar que yo los cometí, siempre voy a decir, es que lo hice porque otra persona fue la causante, pero no es así. Y el día que te haces responsable de tu consumo, pues no te queda de otra más que entrarle al toro por los cuernos y es lo que no quiere el adicto, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso culpa, porque eso te permite, pues, ¿no? Sí, te permite seguir haciendo lo que haces, ¿no? Pues que estoy así por él y así voy a estar toda la vida, ¿no? Exactamente. Es que el adicto, lo que yo siento, o sea, en mi caso es, pues, ¿cómo voy a justificar lo ojete que he sido con mi mamá, con mi familia? Por no decirle sinceramente, sentarme y platicarle y decirle, ¿sabes qué, mamá? Estoy resentida contigo porque me hiciste esto, porque no estuviste en mi infancia y así. Pues entonces era más fácil drogarme y decir, es que soy así porque me drogo. ¿Tú piensas que la familia perpetúa esa culpa, se deja culpar y eso prolonga más la adicción en la persona? ¿Tú crees que la familia juega un rol que si la familia estuviera capacitada, entrenada o tuviera valentía y carácter, pudiera cortar de tajo el problema ahí? Totalmente, porque una de las cosas que mi familia me decía, mírate, ¿cómo estás? O sea, ellos me querían dar un aliento, pero no era la manera. Porque, o sea, en vez de hacerme sentirme de que, mira, búscale por este lado, haz algo por ti, era como que mírate cómo estás, o sea, ¿dónde está esa Erika de hace años? O sea, mírate en qué parte estás, cómo estás físicamente, mentalmente, porque a lo mejor no se notaba mucho, pero sí, o sea, ya estaba perdiendo mis capacidades, ya estaba yéndome más para abajo de lo que ya podía estar. Entonces, mi familia era como que, mírate, estás mal. O sea, vete. Y yo, pues es que me veo en un espejo. Todos los días me veo en un espejo. Por un lado, a lo que yo voy es a que muchas veces la familia, el adicto culpa a la familia, ¿no? Por ti me va mal. Por ti me va mal. Porque no estuviste, porque no hiciste, porque dijiste, etcétera, ¿no? Entonces, el adicto reparte la culpa. Pero la familia, mientras se coma esa culpa, el proceso, el círculo vicioso continúa. Pero cuando, qué raro, lo había puesto en silencio, pero cuando el familiar, te trato de decirte, el familiar decide o se pone en una posición de decir, pues puedo tener cierta parte de culpa, ¿no? Pero pues yo no te compré la droga, ¿no? Para empezar, o yo no hice tantas cosas. Y pone un límite y ya no se deja culpar. Y le dice a su hijo o a su hija, en vez de estar repartiendo culpas, hazte responsable de tu problema, ¿no? A lo mejor es donde yo te trato de decir, a lo mejor ahí puede haber, se corta un ombligo emocional conectado, ¿no? Del adicto a la familia. En tu caso te digo, tú culpabas a tu mamá, te pregunto, ¿y tu mamá aceptaba la culpa o no aceptaba esa culpa? No, sí la aceptaba. Decía, es por mi culpa que tú estás así. Sí. Y por lo mismo, es que ahí está la codependencia, y por lo mismo los papás dicen, pues yo tengo que ser Superman, yo lo metí ahí, yo lo tengo que sacar. Error de cachorro, ¿no? El adicto lo agarra y lo mete al pozo también a la familia, ¿no? Exactamente. ¿Pasó eso en tu casa? ¿Trapeaste con tu familia? Sí. Sí. ¿En qué procesos los llevaste a cabo? ¿Qué acciones dices tú? Qué impresionante lo que los hice pasar. Pues muchas veces a mi mamá fue como no llegar a dormir, o sea, la preocupación de, en ese momento cuando yo empiezo más mi consumo, más recio, pues yo no me la llevé en mi casa, o sea, para mí era fácil no llegar a mi casa y mi mamá, hey, ¿dónde estás? Y yo, mamá, estoy bien, no me mandes mensajes, no me marques, si me pasa algo, luego lo vas a saber, decía yo. Entonces, muchas veces existían muchos conflictos con mis hermanas.
Más que nada tengo una hermana que tiene 14 años y un sobrino. Entonces, pues el ejemplo, muchas veces me tocó dejar la pipa en la casa de mi hermana. Entonces eran situaciones de que obviamente no había confianza, ¿no? Porque pues es como de que la ladrona, ratera, lo que... ¿Le robabas a tu familia? Pues no le robaba, pero obviamente estaba como que existía esa duda porque yo ya tenía un padrastro que pues estaba en el consumo y pues se escuchaban esas cosas, ¿no? De que los drogadictos son rateros. Entonces existían muchos conflictos de esos, pues, de roces con mi hermana. Entonces muchas veces yo era de que, ay, ¿saben qué? No me importa, me voy. Y como te digo, o sea, dejaba la pipa en la casa de mi hermana. Una ocasión mi hermana la encontró y yo no me acordaba de esos sucesos hasta que mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Aquí encontramos esto tú y yo. No, pues es que yo no me acuerdo haberlo dejado. Pero, o sea, todas esas situaciones los llevé, ¿no? Pues a un punto en el que ya mi familia, haz de cuenta que ahí la Erika, que Dios la bendiga y que le vaya bien. ¿Llegaste a fumar dentro de tu casa? Sí, ahí era donde fumaba yo en mi casa. ¿En qué En parte? mi cuarto. En mi cuarto. Había ocasiones en las que sí, cuando por ejemplo mi mamá se iba a trabajar, pues así en toda la casa me valían, no salía con la pipa afuera. Era una drogadicta descarada, porque no, yo a donde iba, pues sí, soy Pokémon y qué, a mucha honra, o sea, nunca le escondí a mis papás, pues que yo consumía, pues. Sí, obviamente ellos sí de que, hija, deja eso está mal, me decían, pero pues obviamente pues es como que dejen vivir mi vida, yo sé que me voy a dar un estrellón, pero yo me lo quiero dar y que no me lo cuenten. Y pues justamente sucedió eso, ¿no? Mi familia, me aparté de mi familia y pues mi familia era como que, pues déjenla en su mundo, algún día va a recapacitar y cuando ella quiera la ayuda, pues se la vamos a dar. ¿Alguna vez, Erika, metiste gente a tu casa a fumar? Sí. O sea, llenabas de raza ahí. Pues no mucha, pero sí era como que yo tenía una pareja. Hombres, mujeres, de todo. Yo tenía una pareja que pues era adicta, ¿no? Y era pues ahí, irnos a la casa, fumar, irme en la madrugada a donde trabajaba y así meter gente diferente a mi casa a consumir. Por la mente de una persona en adicción no pasa, por ejemplo, oye, a lo mejor mi pareja, pues bajo los efectos puede abusar de mi hermana, puede abusar de mi mamá, les puede robar. O sea, no pasa ni lo piensas eso, ¿o sí lo pensabas? Sí lo pensaba porque por ejemplo, yo de adicta era bien mal pensada, pues, o sea, cuando me ponía de más, era cuando empezaba mi delirio, de que a lo mejor mi mamá le va a tirar el perro, o a lo mejor a ese punto, ajá, ¿así? a ese punto, porque llega el punto en el te que... Te enojabas, hasta la veías mal a tu mamá, me lo va a quitar, ¿así? Así había veces que sí, o con mi hermana, pero sí cuidaba mucho el hecho de con mi hermana más chiquita y mi sobrino, sí, era como que ese límite, pues, ¿no? Porque pues sí, evitar ese, pues, que llega a pasar algo más, ¿no? Entonces, un adicto empieza a escuchar, yo a veces escuchaba voces, escuchaba ruidos que decía yo, ¿qué onda? O sea... Eso lo he escuchado mucho y sobre todo en los usuarios de cristal. Sí. He escuchado en terapia desde demasiados delirios, desde demasiadas voces, desde voces suicidas, o sea, muchísimas cosas. ¿Cómo es el escuchar voces? Pues es algo muy atormentoso porque, o sea, primero dices tú que, o sea, uno primero lo toma con que, ay, ¿me hablaste? No, nadie te habló. Entonces, conforme se va, ¿no? Va creciendo, es algo que de repente tú estás, no sé, ¿no? Te mal viajas y escuchas murmullos, escuchas así como que se ríen, y yo decía, yo en muchas ocasiones cuando ponía la música, él subía, escuchaba que me gritaban, Erika, Erika. Y yo así como de que le bajaba y a veces estaba sola. Entonces, pues me sentía yo así como de que... ¿Y eran nada más voces o te ordenaban cosas? O... ya al final, antes de internarme, sí. ¿Qué Cuando te decían? de que inyéctate. Porque ya cuando llegó un punto en el que pues el cristal ya no daba ese efecto, yo decía, ¿qué hago? Porque lo llegué a combinar con perico, con marihuana, pero no era lo mismo, pues tú ya tomar pastillas. Marihuana es, me fumo un gallo, ajá, y luego te pegas un pipazo, sí, así. Ajá, wow. así.
¿Y cómo es el efecto si la marihuana tiende a dar para abajo, el cristal para arriba? Porque, Eso es lo que les gusta. no, pues a lo menos a mí, es que mis amigos o las personas con las que me rodeaba, sí, eran fumaba marihuana y cristal. Y yo decía, pues, yo cuando lo hice por imitachango, la verdad, cuando lo hice, pues no me gustó el efecto porque a mí lo que me gustaba era andar con la adrenalina, Activa. andar activa. Estimulada, pues. Ajá. Entonces, por eso la marihuana no me movió. Claro. Entonces, a mí mi droga de impacto fue el cristal. Oye, Erika, entonces ya al final dices cuando sentías que la metanfetamina no tenía el mismo efecto, las voces se prolongaban, eran más fuertes. Sí, era como que inyéctate, o sea, anímate, pero como yo digo que eso es algo que me ha salvado, es que me dan miedo las inyecciones. Pero sí me rodeaba en un ambiente de puros hombres, y la mayoría eran hombres. Y pues todos andaban en esa onda pues de inyectarse y todo eso. Entonces, pues sí me entró la curiosidad. Y al final sí decía yo, ¿cómo le hago? Porque era una desesperación no sentir ese efecto, porque cada vez que me levantaba tenía que consumir para poder levantarme. Porque, o sea, mi cuerpo ya era una dependencia tan grande que si yo no me drogaba, no funcionaba. Y en ese círculo de puros hombres, si tú eras la única mujer, ¿trataban de cuidarte o al contrario, trataban de todos aprovecharse de ti? Pues hasta eso me tocó buena suerte porque sí me cuidaban, o sea, hasta ellos mismos a veces me decían, deja de drogarte, y yo así como que estás loco tú. Mi pregunta es porque regularmente he escuchado que el consumir cristal los estimula mucho sexualmente a las personas. Entonces, si estás en un ambiente de hombres y están consumiendo cristal, estimuló sexualmente y tú eres la única mujer, por eso pregunto si no te... No, porque... ¿Sufriste ese tipo de situación? No, porque mi actitud siempre era de que te voy a agarrar a golpes, ¿no? O Ah, sea, siempre yo era brava, así de que Órale, a mí ningún cabrón me venía a decirme nada, o sea, Órale. siempre puse, ¿no? Como que ese respeto de que nomás pásate de lanza y vas a ver, pero, o sea, sinceramente, pues no soy agresiva, pero Marcabas una línea. Ajá, sí, era una línea de que si te pasas de lanza, aparte también creo que en el lugar donde me relacionaba yo, pues también trabajaba un tío, que mi tío pues era como de que nomás pásense de lanza y... Pues por ahí iba. También, entonces... Te salvó el tío. Me salvó el tío, exactamente. Te respetaban al tío, pues sí, claro, qué bueno. Justamente porque sí fue un lugar donde me relacioné, pues fue un lugar donde dices tú, a la vez, ¿no? Una mujer sí es muy denigrada. ¿Qué es lo más vergonzoso para ti como mujer que te llevó el consumo de cristal? Pues lo más vergonzoso, pues denigrarme, o sea, venderme, porque al principio, pues sí trabajaba, ¿no? De mi trabajo. Entonces, trabajo. Normal, o sea, yo trabajaba para consumir. O sea, mis 300, 400 pesos que agarraba era para mi droga, para mis cigarros y no ocupaba, ¿no? De que, ay, cómprame la droga. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta de que, ¿sabes qué? Con los mismos conocidos de, ¿qué ondas? Te invito a fumar y pues ya sabía, ¿no? Que eso te llevaba a otra cosa, pues era como que, pues bueno. Entonces, así me fui dando cuenta de que pues obtenía la droga más fácil, pues ya no tenía que trabajar una jornada de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Órale. Ya nomás era como que un rato, dame lo que yo quiero y ya. Entonces, pues eso me llevó, ¿no? A no pensar en ese sentido, pues sí, no venderme como tal, pero sí. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Erika? No, nunca estaba embarazada. Qué bueno, ¿no? Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Y me imagino que es un patrón común que se replica en el ambiente cuando hay chicas que empiezan a intercambiar su cuerpo por las dosis. Imagino que te tocó saber y ver mucho de eso. Sí, es que es como que es un refuego ahí. Todo es como primero con uno y ese es como que, ¿sabes qué? Mira, se reparten, pues. O sea, depende de uno, no, si uno quiere, pues vas a tocar con todos. Pues. Y a medida yo creo que sigue tu consumo, te vas degradando más como ser humano, como mujer. Sí. O sea, el consumo te va llevando a tu peor versión, pues, ¿no? Llegó un momento en que te asustaste, o sea, llegó un momento en que te levantabas en las mañanas o no sé a qué horas y decías, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué? O sea, ¿qué onda? Sí, de hecho, cuando yo empecé mi consumo, fue a los
18 años en sí con el cristal. ¿Iniciaste con Ajá, cristal? con cristal. A los 17 inicié con las droguitas, así que la marihuana, que el resistor, que la pintura, que las pingas y todo eso. Vamos un paso atrás. ¿Por qué? Ya sé que vienes de una familia desintegrada. Ujú. Ya sé que, pues, me imagino yo que tienes una madre trabajadora que a veces difícilmente podía estar en Ujú. casa, ¿verdad? Y te empezaste a relacionar con personas así. O sea, ¿cómo llegaste así a bote pronto ahí? Pues, pues mi mamá era trabajadora, ¿no? Entonces nos dejaba todo el día solas. A los 12 años yo me voy de mi casa porque estoy harta del núcleo, de que mi mamá es alcohólica, mi padrastro también, empiezan los golpes. Entonces, pues, era una realidad que yo ya no quería vivir. O sea, A los 12 a te los 12 fuiste. años. Entonces, pues yo, como le dije, era mamá de 2 hermanas, entonces era de mi casa a la escuela, de la escuela a la casa. Entonces, no tuve una infancia, siempre tenía que tener la responsabilidad de mis hermanas y de la casa como tal. O sea, una ama de casa. Entonces, esa vida no me gustó. Yo estaba enfadada de que cada fin de semana eran pleitos, golpes que había entre mi papá Es por eso, Erika, que muchísimas muchachitas tratan de salir embarazadas nomás para salirse ya de su casa, Sí, ¿no? justamente eso pasó. Dije yo, una de dos, o me voy así o me busco un hombre para que me saque de aquí. Exactamente. Entonces, pues, la verdad que no era algo que yo deseaba. Yo decía, yo quiero estudiar, yo quiero ser alguien en la vida, no quiero ser como mi mamá o como mis tías. Entonces, lo que yo hago, me voy a vivir con mi papá. Con mi papá duró un año, pero pues yo pensé que la vida con mi papá iba a ser más tranquila. Y sí lo fue, pero mi papá ya tenía su vida, ya estaba su esposa. Entonces, pues ahí yo me meto a trabajar con mi papá. ¿En qué trabajaba tu papá? En una funeraria. Ok. Entró a trabajar. ¿Qué hacías tú en la funeraria? Pues de todo, hacíamos de todo, embalsamábamos, siempre lo acompañé. O sea, yo era uña y mugre de mi papá. Era como que el sueño de toda mi vida haber sido estar con mi papá, crecer con él, tener ese padre que yo siempre había querido. Entonces, pues vi las cosas, la situación, ¿no? Por la relación con mi madrastra, etcétera, que ella tenía hijos, entonces no era el mismo trato con los hijos de ella que conmigo. Entonces, a los 14 Te volviste años, a sentir apartada ahí, sí, pues. me fui a vivir con mis abuelos paternos. Uy. Ahí cuando yo me fui a vivir con mis abuelos paternos fue cuando supe lo que era amor, comprensión, cariño y ternura. ¿Hasta los 16? Hasta los 17. Ahora. Mis abuelos me dieron todo, mis abuelos me dieron estudios, me dieron ropa, me dieron amor, o sea, ahí fue cuando yo supe realmente lo que era una familia, porque eran mis abuelos y yo. Entonces, en ese transcurso, pues yo era niña de que a las 7 de la noche dormía o sea, a las 7 de la noche estás dormida, iba a misa, siempre andaba con ellos, no tomaba, o sea, no salía a fiestas. Era de la escuela a la casa de mi abuela. Lo que debe de vivir un adolescente, exactamente. Pues. Entonces, cuando pasa la situación, me fui, a los 17 me fui porque mi hermana salió embarazada. Entonces fui a cargar con una responsabilidad de mi hermana porque se había separado de su esposo. Y estaba embarazada, ya había tenido a mi sobrino, perdón. Entonces fue a volver a seguir ese patrón de ser la mamá. ¿Quién te habló? ¿Tu mamá te dijo, oye, ayúdame? ¿O tu hermana? No, mi hermana. O sea, no me dijo en sí, ayúdame, pero cuando me dijo que se iba a separar, entonces dije yo, pues, mi mamá estaba en Sinaloa, porque mi mamá se había ido, entonces dije yo, pues, bueno. Entonces, antes de irme con mi hermana, pues hago el examen para el Unison porque quería estudiar trabajo social y no quedo. Pues eso fue como que, ¿no? A la vez. Entonces ahí ya me empezó a gustar la fiesta, las borracheras. No, es que sí es un golpe lo de la uni. Sí. Yo entré a la uni como 2 veces, hice el examen y no quedaba, ¿no? Sí te pega, Sí, te sientes menos acá. No, y es que me confío porque como yo tenía promedio 8.9, porque en la prepa me apliqué porque mi abuelo es lo único que me pidió. ¿Sabes qué? A mí, dame buenas calificaciones y vas a tener todo conmigo. Y justamente, o sea, lo tenía todo, o sea, de que no me faltaba nada. Entonces me confié y pues no quedé y fue algo así como que a la bestia, dije yo, no. Uno de los primeros golpes que me dio y fue como que ahí se perdió mi estabilidad, me voy con mi hermana y ahí empiezo a vivir lo que no viví, según yo, en la adolescencia, ¿no? Empiezo a salir, a no llegar a la casa. Como vivíamos yo y mi hermana,
¿Solas? Solas. Pues un refuego, a tomar, a pistear. Entro a trabajar a una maquiladora y conozco una amiga que es la que me dice que si quiero consumir cristal, y a la tercera vez fue cuando me enganché. ¿Cómo te ofrece? Así, oye, ¿qué onda, Erika? Oye, vas a para que dobles turnos, para que andes bien pilas, o cómo es esa conversación. Pues un día le estaba platicando lo de un fin de semana, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Salí con unas primas y conozco a un muchacho que pues que anda activo en las drogas. Y ahí sí quedó. Entonces, a los días me dice, ¿te puedo contar algo? Y yo, sí, le dije. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Es que yo consumo cristal y quiero ver si tú me puedes contactar con esa persona para que me venda. Y pues a mí se me hizo así como que, bueno, no contacto a esa persona, pero sí contacto a otra. Entonces, yo la acompañaba a ella a comprar. Todos los sábados íbamos y comprábamos. Ella venía a mi casa y de ahí nos íbamos a comprar, pues, lo de ella. ¿Para toda la semana compraban? Ajá, ella compraba 600, 700. Era cuando todavía lo daban a granel, no hacían las bolsitas. Entonces, pues, normal, y me decía, ¿quieres? Y yo, no, pues, no me interesaba, sinceramente. Hasta la tercera vez que me dijo, ándale, me dijo, pruébalo, vas a ver cómo te vas a poner. Y lo probé y no me gustó. ¿Dónde estaban? En mi casa. En mi casa. ¿Solas? No, estaba mi hermana y mi sobrino en el otro cuarto. No había autoridad, pues, No. Adultos, no sé, No. gente ya grande. No, todavía no. Entonces ahí fue cuando... ¿Y ella lo fumaba delante de ti? Sí, ya que me dio a mí y me compré un 50, me acuerdo. Y me lo fumé y decía yo, ¿por qué no puedo dormir? No sabía, o sea, yo no sabía qué me iba a pasar ni qué me iba a dar. O sea, solamente sé que sentí un cosquilleo en mi cuerpo. Y decía yo, me dijo mi amiga, te vas a poner bien activa. Y no me puse activa, dije, pues, no sé, no fumé bien o no sé. Pero en la noche no podía dormir, me dolía la cabeza, tenía mucha sed. Entonces, ya hasta que le comentó a mi amiga y me dice, pues, no seas tonta, me dice, pues, te puso eso. Ya la segunda vez fue cuando ya le entré bien. ¿Pero ya tú sentiste una necesidad de ir a buscar o...? No. Ya la segunda vez me dijo, ¿quieres para que lo fumes bien? Me dijo. Entonces... me acuerdo que fuimos a la tienda, compramos un foco, una pluma y un encendedor y nos fuimos a la casa y ya. Ahí fue cuando empecé. O sea, ella fue tu maestra. Sí, ella me enseñaba de que jálale así, que así. Entonces, después, como le comento, mi padrastro pues ya estaba activo él, ¿no? Entonces muchas veces recurríamos a cuando se nos acabó porque al muchacho lo anexaron. Entonces era por medio de mi padrastro. Yo le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Mi amiga quiere esto y sí, le damos dinero a mi padrastro. Pero a mi amiga no le gustó porque pues ella decía que a lo mejor a mi padrastro le quitaba dosis o no sé. El caso es que ella deja de ir conmigo, pero yo sigo yendo a los tiraderos. O sea, fue como unas 5 ocasiones en las que yo tuve que ir al tiradero a comprar por mí. Y así fue un transcurso como de 6 meses el primer consumo. Dejo de consumir un día de que me pasé y dije yo, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y así lo dejé. Y duré 5 años hasta que volví a recaer. Espérame, es un dato interesante el de las maquilas. He atendido y he conocido a mucha gente, no solamente en el sector de las maquilas, sino en todos los trabajos donde arriesgan mucho el físico, ¿no? O sea, donde son tareas repetitivas y prolongadas. Y también donde se mete mucho horas extras y donde hay trabajo en la noche. O sea, no en el día normal, sino que son horarios de 1 de la mañana a las 6 de la mañana y cosas así. Sí es cierto que por ejemplo, en tu caso, que tú trabajabas en las maquiladoras, ¿sí es cierto que está cañoncísimo el consumo o no es tanto? O sea, No. es tranquilo, ¿no? Pues el consumo en todas partes, pero realmente en una maquiladora sí, porque son horas de jornadas excesivas. O sea, hay gente que de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a viernes. Sin parar. Comer, ir al baño nomás. Ajá. Hay gente que por la necesidad doblaban, hasta triplicaban turnos. Y muchos por la necesidad. Por la necesidad, pues de que la verdad en una maquiladora realmente el sueldo pues no es algo que digas tú, ay, vas a tener una solvencia económica. Terminan, lo que ganan terminan metiéndose. Ajá, o muchas veces es
no te alcanza, pues. Entonces, ¿qué pasa? En algunas maquiladoras el tiempo extra es el que te aliviana. Entonces, pues la gente, ¿no? Empieza a trabajar, pero obviamente pues el cuerpo no va a resistir. Muchas veces yo consumía para poder trabajar porque mis jornadas eran de 5 de la tarde a 7 de la mañana. O sea, trabajaba mis 12 horas, mis 10 horas y le daba toda la noche. Y ahí mismo está la venta, el consumo, Sí, todo el teque y maneque ahí mismo. ahí mismo. Había ocasiones que la gente se drogaba ahí adentro, o sea, en unas máquinas ahí mero a ponerse pues a fumar unos pases o lo Y que estamos sea. hablando de que una maquiladora promedio, ¿cuántos trabajadores hay? Pues, ¿cuántos serían? Pues en el turno de la mañana donde yo estaba había como unos 600. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Yo trabajé en la fábrica del Gatorade en Estados Unidos. Primero me fui, trabajé albañil y me corrieron. A los 20 días me dijeron, no me gusta tu trabajo, compa. En mi vida agarró un martillo. Me corrieron de volar, me sentí bien zarra. Y luego me fui a trabajar a las 3 de la mañana al periódico La Voz. Tiramos periódico, ¿no? Luego se acabó la chamba ahí. Y cuando fui a la fábrica del Gatorade, pues yo nunca había trabajado en un lugar así como un formato de maquila, pues. Era todo el día estar pasando por el riel, pues poner o poner las tapitas de los Gatorades o el empaquetado, las tarimas, pues todo el día haciendo lo mismo, Había veces que la misma gente trababa la máquina para descansar un rato, Sí. porque si no, no paras, pues, ¿no? A veces que te ibas al baño, voy al baño a cada rato a descansar, porque es ahí donde yo trabajaba era estar parados. Usar fuerza, estar parados. Entonces sí es algo como que, pues la verdad sí, mucha gente llega a esa necesidad de drogarse para el trabajo. Y te tocó ver desde padres de familia hasta morros, de todo. O era muy común ver a los más jóvenes o a los más adultos. Pues la verdad que al principio pues no veía así como que decía yo, pues, pero ya conforme fui conociendo las mañas, entonces dije yo, pues era de todo, era señoras, muchachas, muchachos, señores, o sea, me tocó ver a un señor como de 60 años, bien enrachado en la droga, en el cristal. Sí, me ha tocado todos esos trabajos, los maquilas, el sector automotriz, el sector de transporte, donde les pagan por kilómetro. Utilizan mucho la anfetamina, la pastilla que le dicen perico, ¿verdad? O la metanfetamina, que es el cristal para mantenerse despiertos. Entonces, Erika, o sea, duraste 5 años sin consumir. ¿Y ahí la llevabas? O sea, 5 años y luego. Pues, en esos 5 años empiezo yo en una etapa donde, pues la verdad, todo pasó justamente porque bajó la demanda de trabajo. Entonces yo había sacado mi casa, tenía, ¿no? Disculpa que te interrumpa. ¿Cómo decidiste cancelar el consumo para poder durar estos 5 años libres? Porque estabas enrachada, ¿no? Pues no, me levanté un día que me había pasado, me sentía mal. ¿Te asustaste? Porque soy una persona diabética, hipertensa. Entonces me sentía así como que ya me voy a morir. Entonces, pues dije yo, ¿qué necesidad hay? Ya se estaba poniendo las cosas más calientes ahí en el lugar donde yo vivía. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Lo dejé. También lo dejo porque ahí empiezo yo una relación. Entonces esa persona me dice, ¿sabes qué? O soy yo o son las drogas. Entonces, tenías una motivación. Una motivación y fue cuando dije yo, ¿sabes qué? Bueno, pues vaya. Dejé, sí, después de que dejé, sí, un día se me hizo fácil y volví a consumir, pero ya después de ahí sí duré 5 años sin consumir. ¿Sirvió de algo el compa? Sí, sirvió de algo. ¿Cómo no? Pero también, después de, cuando empecé mi consumo, también fue como una de las personas que volvió, ¿no? Yo me agarré de ahí de que dije, voy a volver a consumir por él. Porque la situación... ¿Por eso volviste a consumir después de 5 años? Pues fue una recaída, fue por eso, un pretexto. Pues no tan, uno de los pretextos, porque fueron varios pretextos por los que yo dije, voy a entrarle. Me interesa la de que tenías aproximadamente 5 años. En esos 5 años me das a entender que hubo tropiezos. Solamente al principio, 1. Ok, el tropiezo en un proceso adictivo es consumo y regreso a mi ritmo de rehabilitación o continúo y no vuelvo a consumir. Recaída es consumo antes de un año, consumo y ya no vuelvo al proceso de recuperación. O sea, ahí me quedo y ahí me quedé otra vez. Pues después de los 5 años así fue. ¿Por qué? ¿Por qué recaíste a los 5 años?
Porque pasa la situación de que con esa pareja, pues, se pasó de lanza, ¿no? Hubo ahí, pues, un, un acto, ¿no? Entonces, pasa que mi abuelo se enferma de COVID. Mi abuelo, el que era mi papá, el que para mí era mi papá. Sí, claro. Entonces, yo ya tenía como unos 3 meses sin verlo. Entonces, pasa que se enferma de COVID y pues ya mi abuelo estaba grande. Entonces, en mi mente fue, mi abuelo ya se va a morir. Ujú. Entonces, en ese momento, pues yo andaba en un bajón porque había renunciado a mi trabajo de donde estaba trabajando en la maquiladora. Empecé a vender mis cosas porque... Y aparte te decepcionó la pareja. Ajá, sí, pasa una situación en la que pues no me la esperaba, entonces, de una agresión. Entonces, eso me lleva, ¿no? A sentirme, pues, la verdad, sinceramente, de que hundida. Mi tío me ofrece trabajo ahí en donde empecé mi consumo, que es ahí en el mercado. Entonces, yo entro ahí al mercado y pues ahí es donde me dijeron, ¿sabes qué? Va a haber drogas, va a haber hombres, va a haber de todo, a lo que vayas vas a encontrar. Híjole. Entonces, pues, ellos no sabían que yo había tenido una adicción. O sea, esa adicción solamente la supo mi mamá y mi hermana, los que estaban ahí en mi casa. Y pues dije yo, no, pues no tengo problema. Conozco una persona que me comenta eso de que nunca has tenido relaciones con Cristal. Ujú. No. Y me dijo, y yo pues accedí y ahí fue cuando me empecé otra vez a enganchar. Mi consumo no era tanto, sino que había veces que sí, a veces que no. Pero ya después de que 2 semanas. Emocionalmente te andabas muriendo de hambre, alguien llegó con una hamburguesa, una Ajá, torta y te la comiste. justamente, aparte, yo venía con mi estado emocional así, bien, y él llegó a darme una paz, según yo, porque la persona se acercó y me habló de Dios, me dijo, ¿sabes qué? Tú pídele a Dios, Él va a ser el que te va a dar esa respuesta, esa O sea, te tranquilidad. habló de Dios y Me no habló te de dijo. Dios, un drogadicto me habló de Dios, y me dijo, habla No, con no, Dios. no, pero te digo, ese fue el que te invitó también a fumar y a Sí. tener relaciones sexuales. Exactamente, entonces me dio esa paz que yo necesitaba, ese consuelo, ese momento en que dije yo, bueno, pues sí es cierto, habla con Dios, acércate a Dios, y lo hice, pero también dije yo, le voy a devolver un poco de lo que Él me devolvió, con mi amor lo voy a ayudar a salir de las drogas, ¿no? La idea absurda de muchas mujeres que piensan que con el amor uno puede cambiar a un... ¿Será porque se sienten útiles? Sí, porque dije, si a fuerte mí eso, me ¿verdad? sirvió que esa persona cambió, me ayudó a cambiar, pues yo voy a poder, dije yo. ¿Cuántas mujeres con tan pobre autoestima, por un poquito de reconocimiento, Sí. quieren o se sienten que pueden rescatar a un adicto? Y eso es como su mérito, ¿no? El Sí. querer sacarlo ahí, se sienten El, útiles, pues, ¿no? Ahí. el principal objetivo que yo tenía era ayudarlo. A acercarlo a mi mundo, decía, yo estoy bien, ve que mira, puedes vivir sin drogas. Y se Las drogas. hundieron los dos. Ajá, y en vez de, pues, yo sacarlo, pues, dije yo, si no puedes con el enemigo, pues, únetele. Y pues ahí va, ¿no? La Erika a unirse. Y fue un consumo donde, pues, me hundí así. Y un día me dijo él, no quiero tener una mujer drogadicta. Pero pues dije yo, pues es lo que hiciste, porque yo te ofrecí una mujer bien porque sí, o sea, de donde yo estaba a donde terminé, pues fue algo como que impactante. Hasta para mi familia decía, ¿cómo puede ser que la Lupita llega a esto? O sea, esa mujer tan independiente, que tenía sueños, que tenía metas, que tenía todo, terminó así por los suelos. ¿Cómo fue el proceso de internamiento? ¿Fue voluntario? ¿Fue involuntario? Fue voluntario. Pues resulta ser que todo empezó porque la persona pues que era mi pareja la anexaron, casual. Entonces, un día él sale y me dice, pues no tengo a dónde irme, ¿qué ondas? Y yo, en ese entonces yo andaba, pues ya andaba en el consumo. Eran casi lo último de lo que yo andaba. Y me dijo, yo te voy a ayudar, me dijo, a que dejes de consumir. Y yo, pues bueno, dije yo. Porque yo no me quería anexar, porque ya me habían dicho, anéxate. Dije, no quiero, no lo ocupo, no lo necesito. Dije yo. Si la persona que baja las drogas no ocupa estar en un centro, lo hace así. Así como se metió, debe de salir.
porque la prueba no está allá adentro, está afuera. Yo siempre me excusaba con eso. Entonces, pues, fue cuando dejé de consumir, pues dije, no hay problema. Los 3 días en los de andaba que, ¿no? Bien con la malilla, todo lo que daba. Y me empieza a entrar una crisis de ansiedad, de que me ponía a gritar, a llorar, me golpeaba, me ponía agresiva. Entonces, justamente me acuerdo que fue un domingo cuando dije yo, pues es que yo no puedo ya. Ya no puedo, o sea, ya eran mis pensamientos de qué me voy a inyectar, qué hago con mi vida. Me veía y decía yo, no, pues es que ya no puedes, Erika. En ese tiempo que duré consumiendo, dejaba de consumir. 2 meses y volvía. 1 mes y volvía. Entonces, ese día digo yo, ¿sabes qué? Me acuerdo que había una persona que le mandó mensaje y le digo, no sabes de un centro, le digo. Porque la verdad, esa persona me decía, estás mal, estás mal. Él me daba muchos consejos, pero pues obviamente yo los agarraba, pero me daba miedo. Decía yo, ¿cómo le digo a mi familia que ocupa ayuda si yo soy la fuerte, si yo siempre les he demostrado que yo puedo sola? Uh-huh. ¿Cómo les voy a decir ahora de que la persona que decía que no se iba a estrellar está bien estrellada? Entonces le digo a esta persona y me dice, sí, tengo un amigo que su esposa acaba de abrir un centro, me dijo. Ve, me dijo. Me pasó el número, me acuerdo. Y yo duré toda una semana con ese número. O sea, eso fue antes, ¿no? Hasta que el domingo dije yo, bueno, pues le mandé mensaje y sí. Y me dice, no, pues que sí, vente. Era como no sé si las 10 o la 1, ¿qué horas eran? No recuerdo. Y todavía ese día dudé. O sea, ya como que mis 5 minutos de valentía se habían pasado. Dije yo, no, hasta el lunes. Todavía ese día consumí. Sí, es lo que te iba a comentar. Sí. No lo aplicaste porque mucha gente antes de internarse, se ponen un loquerón. Sí, pues sí, consumí y fue algo horrible porque no me bastó. O sea, yo me acuerdo que sí andaba en muletas y me fui al mercado a conseguir droga y no conseguí. Entonces, lo que pasa es que me acuerdo que estoy en mi cuarto sola y digo yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, dije yo, no, pues ya, o sea, acepta que tienes un problema, acepta que no puedes, pide ayuda o haz algo por ti, decía yo, porque la verdad, ya, o sea... A la raza, Erika, le puede dar vergüenza platicar su historia cuando está en la lucha de la recuperación, pero se le olvidaba, ¿no? Que en muletas iban allá a buscar, a hacer hasta de lo que no, eso no les daba vergüenza. No, o sea, en el momento... o sea, todo lo que se puede hacer por la droga, o sea, muchas veces yo a las 2 de la mañana subirme en Uber, a ir nomás al mercado a buscar y que me dieran y regresarme a mi casa, o sea, eran cosas que pues ahora lo veo y digo yo, pues, qué necesidad, ¿no? De ponerme en riesgo, de denigrarme, de hacer todo, o sea, trabajar para la droga. Entonces, ahorita tienes 26 años, tienes 4 meses de que estás en el proceso, decidiste quedarte en el centro más tiempo para fortalecerte un poco más. Yo creo que es una de las mejores decisiones que has tomado en tu vida, ¿no? Porque, pues, mientras estés activo en el consumo, pues no sirve para nada, ¿verdad? No puedes hacer nada absolutamente, en todos lados vas a tronar. Entonces, el mayor tiempo que tu mente, tu cerebro pueda pasar lejos de estarse metiendo ese tipo de veneno cognitivo, pues te va reforzando, va mejorando y en ese ambiente de terapia, en ese ambiente de recuperación, pues es como estar en el gimnasio, ¿no? Estás fortaleciéndote y preparándote para el día de mañana, te lo van a volver a presentar, te van a volver a ofrecer. Y a medida que traigas más músculo espiritual, que la Erika, la verdadera Erika, no la fachada, sino lo de adentro, esté fortalecido, pues vas a poder tener ese carácter para resistir, rechazar o huir, como dice la Biblia, ¿no? No enfrentes la tentación, huye de la tentación, ¿verdad? Entonces, pues me da mucho gusto, fíjate que no quiero que se escuche peyorativo o ofensivo, pero dentro de todo lo que te ha pasado y lo que has vivido, no tienes una, o sea, el hecho de no tener criaturas, hijos, Erika, te da la oportunidad de enfocarte en ti, nada más en ti. Exactamente. Casi la mayoría
de los adictos en recuperación que tienen tu edad y ese kilometraje adictivo que traes tú, pues la mayoría tienen varias responsabilidades que el día de mañana salen y en vez de preocuparse únicamente en ellos mismos, en su terapia, en su seguimiento, en congregarse, en buscar ayuda, en trabajar, etcétera, pues están muy presionados, ¿verdad? Porque tienen que cumplir con las responsabilidades que dejaron por ahí. A veces pasa, ¿no? A lo que me refiero. Entonces, eso quieras o no, pues es a veces hasta un impedimento para que el adicto se pueda concentrar en lo que él necesita, ¿no? Exactamente, y es algo que justamente yo antes pues renegaba, ¿no? Le renegaba a Dios porque decía, yo quiero tener una familia, quiero ser esa mamá que nunca tuve, quiero tener esa familia que siempre decía. Entonces yo iba por la vida queriendo tener hijos, ¿no? O sea, de que aferrarme. Y hoy le doy gracias a Dios, ¿no? Pues que no me ha dado esa oportunidad porque digo yo, ¿qué hubiera sido de mi hija? A lo mejor hubiera sido peor que mi madre, a lo mejor hubiera cometido muchos errores y todavía más en decir, ser una persona drogadicta con esta enfermedad y tener una criatura que pues le inculque lo mismo. Entonces, yo decía mucho de que no, yo no voy a ser como mi mamá, pero pues las situaciones te llevan a vivirlo, porque yo me acuerdo que cuando yo le decía a mi mamá, no, yo nunca voy a tener una pareja drogadicta, quiérete, date cuenta, ma, que ese hombre no va a traer nada para ti, pues la vida me da un cachetadón de guante blanco, ¿no? Y me pone en esa situación y todavía peor, me pone en la pareja drogadicta, en la que mi mamá no es drogadicta, pero pues yo me hundí en la drogadicción, yo sí me hice drogadicta. Claro. No, y regularmente pasa así. En la persona que no te quieres convertir, terminas convirtiéndote en eso, ¿no? Hay un libro que se llama Eso no me pasará a mí, de Claudia Black, y habla sobre eso. Ella es una terapeuta que atiende a hijos de padres alcohólicos donde toda su vida lo último que quieren es ser un alcohólico, o las niñas casarse, o no quieren ser como su papá alcohólico y terminan casándose o relacionándose con papás alcohólicos, ¿no? Es como que algo que se alberga en el subconsciente. Y como dice mi esposa, somos el resultado de lo que nos enseñaron a hacer. Entonces, actuamos en base, queramos o no, traemos pues una experiencia de lo que hemos aprendido, entonces actuamos en base de lo que aprendimos, y si no se rompe ese molde, pues escuchamos gritos, violencia, esto, el otro, pues eso es lo que vamos permitiendo, pues, y lo que vamos eligiendo. Es algo bien tremendo hasta que alguien no tiene que llegar a cortar con eso y empezar de nuevo a escribir un libro nuevo, ¿no? Sí. Es algo bien, bien interesante. Pues yo creo que aquí nos pudiéramos pasar todo el día, ¿no, Erika? Platicando y escarbando un poco más en tu historia. Yo te agradezco mucho esta hora que hemos tenido platicando. Creo que hay muchos temas y muchas cosas, muchas enseñanzas de vida. Te agradezco mucho que hayas pues tenido el valor de platicar y de exponer de todo corazón. Esperamos yo y todos los que nos están viendo por ahí que prosigas a la meta. Que si el día de mañana te sientes débil, te sientes con muchas ganas de consumir, pues que toques esa puerta en la que hoy estás, ¿no? Donde te han abierto una puerta, donde pues en un llamado de auxilio puedes llegar ahí a tocar una puerta antes de que vuelva a explotar la Erika, ¿no? Porque hoy pues Dios te da una oportunidad, pero mañana quién sabe. Exactamente. O sea, ¿cuánta gente hay ahí que anda jugando con el score? Y uno les dice, brother, hoy mañana que me estés hablando desde la pinta, desde la cárcel, va a ser muy complicado. O desde el hospital, o etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios te da una oportunidad y qué bueno que la estés aprovechando. No sé si quieras agregar algo. No, pues muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, y pues simplemente es algo que yo creo y tengo fe de que todo se puede, y ojalá que pues Dios me permita, ¿no?, poder llegar a más personas y pues que realmente no lleguen a donde yo llegué, o porque yo sé que hay personas que sufrieron más, pero siempre
a mí me hubiera gustado, ¿no? Que a lo mejor antes de mi consumo me hubieran dicho cosas que hoy en día sé, pues. Y darle gracias a Dios y a todas las personas que, pues, me han apoyado, ¿no? Que es mi familia. También al lugar donde estoy, que la verdad es un lugar donde, pues, yo me he sentido muy, muy tranquila, donde me he sentido feliz, donde empiezo a ver, ¿no? Puedes decir el nombre, no tengo problema con eso. Bueno, pues ahí en Casa Betania, donde yo me encuentro, es un lugar donde, pues, yo siempre voy a estar agradecida con las personas que me pusieron ahí, porque pues me han enseñado a ver muchas cosas, a ver la vida de otra manera, de darme cuenta, ¿no? De que pues el hecho de llegar a un centro y decir pues soy drogadicta, pues eso es Un gran paso. De que, o sea, no me enorgullezco de haber dado droga, pero pues sí de que soy una persona que está rehabilitándose. Del valor, claro. Y de que pues sí se puede, aunque uno piense que no, la verdad que Dios y un lugar bueno es algo que te ayuda, ¿no? A salir y darte cuenta pues que uno siempre le echa la culpa a la familia, pero la familia es una de las personas que más están contigo y que te unen y que te llevan a tener un bienestar, porque al final de cuentas, hagas lo que hagas, pues aún solamente es uno el que sale afectado. Oye, Erika, para finalizar, imagínate que han pasado 15 años y con la ayuda de Dios y de la gente que está cerca de ti, has logrado avanzar en tu proceso de recuperación. Estás en tu casa, es un domingo, estás viendo la tele, tienes uno o dos hijos, tienes una pareja y tú tienes la oportunidad de poner un podcast a esa edad de ellos, de la adolescencia, y que ellos conozcan por lo que tú pasaste, para que ellos puedan también tomar conciencia de los riesgos y cómo con las drogas no se puede jugar, porque ellos a lo mejor pues no van a conocer esa historia tuya, ¿no? Entonces este podcast pues va a estar ahí. Sí. Va a estar ahí, ¿no? Yo muchas veces he entrevistado a gente que amo. Entrevisté a mi papá el otro día con ese deseo. O sea, si el día de mañana se va mi papá primero, me voy yo, pues no importa. Pero si él se va, qué padre que puedo entrar a YouTube y si tengo ganas de verlo, voy a poner una conversación con él, ¿no? Sí. Eso está todo dar. O sea, es algo que es como un pequeño libro que ahí está, ¿no? Y el día de mañana te puedes sentar y decir, mira, vamos a aprender un poquito ahí de la que sale ahí, ¿no? Entonces, qué buena onda. O sea, dándole otro giro, pues, al podcast, sí, ¿no? Sabemos por qué lo grabamos y todo, pero ahorita me puse a pensar y dije, qué buena onda que un día la Erika pueda ponerlo ahí o en cualquier otro lugar, ¿no? O sí, sea, ¿quieren saber de dónde vengo? Ahí está, ajá, ¿no? Tal vez hoy me ven un poco mejor, aunque es bien temprano para cantar victoria, ¿no? Ya después sí, del año y medio, créetela un poquito y un poquito, sí, ¿no? Y un poquito. Ahorita sí, la verdad estás en pañales en el proceso, pero ahí vas, por lo menos ahí estás, ¿no? Entonces, qué buena onda que el día de mañana me dices que eres una mujer de sueños, que puedas soñar con eso. Con ¿verdad? todo el favor de Dios. Y si tenemos el podcast, ¿verdad? Que no sé, un tiempecito más adelante, que podamos volverte a tener aquí 6 meses más adelante y que digas, ahí voy. Exactamente. No ha sido fácil, pero ahí voy. Entonces, pues que a mí me va a dar mucho gusto eso. De todos los que he estado entrevistando, que están en la pelea así como tú, entrevistarlos unos 6 meses, un año después y que puedan dar testimonio, ¿verdad? Si no, por lo menos que sigan en la batalla. Así es. ¿Verdad? Yo creo que eso tiene un mérito muy grande ante los ojos de Dios, no darse por vencidos. Exactamente. Entonces, te reconozco, sin conocerte mucho, me siento muy orgulloso de ti. Muchísimas gracias. Y esperemos que te quedes otro tiempecito más ahí para que agarres más fuerza, porque la selva es traicionera, la selva de concreto, ¿no? Sí, muchas veces uno piensa que ya está listo, porque yo a los 15 días ya estoy lista, decía yo. Ya aprendí, ya voy a perder a todo el mundo y ya no tengo un problema, decía yo. Pero pues, date que cada vez que conforme van pasando los días, me voy dando cuenta de los nuevos problemas que tengo y de que no estoy preparada para nada para estar afuera en la sociedad. Estás bien joven y tienes un chorro de años por delante. O sea, el hecho de que no tengas hijos te permite ese lujo de poder decir, oye, me dan chance de quedar más tiempo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, aprovecha mucho esa parte. Hay gente que no puede, o sea, tiene que estar 20 días en el Nava, desintoxicarse y salir otra vez porque tienen familia, etcétera. Y no, hombre, 20 días.
Apenas le va saliendo Sí. un poquito de humo el cerebro, ¿no? Así es. Pero bueno, muchas gracias a todos. Compartan este podcast. Déjanos ahí tus comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste de este tema? Yo creo que te invito a que lo compartas. Tengas amigos que tengan algún familiar con problemas de adicciones o no, es un tema del que todos deberíamos de estar empapados. El consumo de sustancias es el tema que tiene de cabeza nuestro país. Y a medida de que no hablemos más de estos temas de salud mental, a medida de que no expandamos más una cultura de conciencia y de prevención, pues no se va a detener el problema porque todos los días, lamentablemente, los más pequeños están consumiendo y nuestras ciudades se convierten en un hospital social, lamentablemente. Pero bueno, aquí vemos otros que tratamos de provocar algún cambio, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga y aquí vamos a seguir hasta que la prevención sea una materia escolar. Gracias.